Ya estamos de regreso en Contratiempo, nuestro programa semanal de conversación en esta segunda parte, el segundo bloque. Saludamos nuevamente a nuestro auspiciador Avangra. Ha llegado el frío invierno, es fundamental una adecuada calefacción. En Avangra está la solución. Cuida a su familia, el medio ambiente con Avangra sustentable, calefacción moderna y económica para su hogar. Evite restricciones, multas y no se complique más con leña, parafina, esas excesivas cuentas de electricidad. Cambie su calefacción y use pellets. En avangra.cl encontrará estufas, calderas, bombas de calor, termoestufas y energía solar. En pantalla, los datos de contacto, más 569-611-64822 y contacto@avangra.cl. Oficinas en Osorno y Concepción, despachos a todo el país e instalaciones en octava, décima y región metropolitana. Avangra, calor limpio y ecológico para su hogar. Tal como lo mencioné anteriormente, seguimos con el ámbito de la salud, pero ahora salud mental. Y nuestra próxima invitada es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, diplomada en salud mental comunitaria, también diplomada en gestión de servicios de salud mental en el Sistema Público de Salud, diplomada en Gobernanza e Interculturalidad y actualmente encargada de la Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud Osorno. Psicóloga Marcela Villagrán Rivera. Muchas gracias, Marcela, por esta invitación que aceptaste también muy cordialmente. Muchas gracias a usted. Marcela, ¿dónde estudió? Cuéntanos un poquito su origen. En Osornina, me imagino. ¿Y por qué psicología fue la carrera? Soy chillaneja. Ah, mira, qué bien. Adopté a Osorno y Osorno me adoptó a mí hace 8 años. Ha pasado con muchos que no son osorninos y se quedan acá. Sí, me vine acá hace 8 años, llegué a mediados del 2013. Sí. Y empecé a trabajar ese mismo año en el servicio de salud a cargo de salud mental. Venía de estar 5 años a cargo de salud mental en Ñuble, mi ciudad natal. Así que de ahí me vine para acá. Para nuestros televidentes estamos con la distancia social como con cada invitado correspondiente en este programa. Marcela, como psicóloga a nivel nacional, esta pandemia ha implicado que la salud mental, vamos a lo local, a Osorno, eso nos interesa. Obviamente hay cifras mundiales, nacionales, hasta regionales, pero en el caso de Osorno, en la provincia de Osorno, ¿cómo ha incidido la pandemia con diferentes trastornos si comparamos 2019, 2020 y 2021 en el ámbito pandemia, en el ámbito salud mental? Yo creo que hay que hacer una mención antes de meternos en ese ámbito, que tiene que ver con destacar el trabajo que han hecho los equipos de salud mental, tanto de atención primaria como de especialidad, en estos periodos que han sido tan difíciles. Perfecto. Y que han significado para nosotros reconvertir nuestras prácticas. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en el cara a cara, en el contacto con las personas, y esto ha significado un desafío tremendo para los equipos de salud mental. Para nosotros la verdad es que la pandemia significó una disminución de las atenciones muy notoria, sobre todo en los meses de abril y mayo del año 2020, que fueron los meses en los que hubo que adecuarse. Claro. Y en el fondo tuvimos que empezar a inventar y a desarrollar toda nuestra creatividad. Modificar prácticas, buscar de qué manera poder acercarnos a las personas, muchas de las cuales tampoco querían acercarse a los establecimientos de salud. Por temor, evidentemente la gente en una primera etapa no quería estar donde aparentemente podía concentrarse más personas propensas al virus. Por lo tanto, los primeros meses, yo diría que abril y mayo fueron los meses más complejos desde el punto de vista salud mental. Varios equipos también fueron reconvertidos en esos primeros meses a hacer otras funciones, porque así lo mandataba, digamos, la situación epidemiológica. ¿Qué funciones, por ejemplo? Desde tomar temperatura, hacer los controles en el fondo en las puertas, repartir medicamentos en domicilio, etcétera. Una variada cantidad de funciones en los establecimientos de atención primaria sobre todo. Y eso era inevitable por el contexto en el que estábamos, donde había que, de cierta manera, prepararse para lo que se venía. Y lentamente fuimos retomando las acciones, tanto en atención primaria como en especialidad. Por el mes de septiembre ya se empieza a notar un alza en el año 2020 respecto de las atenciones y de la concentración de atenciones y de la intensidad de las atenciones. Para decir que finalizamos el año 2020 con una población en control que fue un 10% menos que el año anterior. ¿Ya? Digamos que tampoco es un impacto tan grande en términos de a cuántas personas logramos llegar en cuanto a cobertura. En especialidad la disminución fue menos, fue un 4%. Es decir, logramos mantener bajo control el 96% de las personas en especialidad y el 90% de las personas en atención primaria.
claramente con otras estrategias, llegando Ya. de otra manera. Ahí es donde la atención a través de videollamadas o llamadas telefónicas, que en un principio costó instalar hasta eso, porque los Sí. sistemas no estaban preparados tampoco. Mucha reeducación, por llamarlo de alguna manera, Sí. con todo lo que es online, todo lo que son tecnologías disponibles y que hoy día se usan. Sí, además que nosotros tenemos en el ámbito de especialidad en salud mental instalados 2 dispositivos que son especiales para el trabajo con personas adultos mayores. Claro. Con demencia. Entonces, eso significaba además que no muchos de ellos manejaban la tecnología y hubo que reinventarse completamente desde el punto de vista de transformar las atenciones que eran presenciales y grupales a atenciones básicamente en domicilio. Entonces, eso también para los equipos significó un desafío bien grande. Sí. Y para los adultos mayores, que ahora es un gusto poder ver cómo ellos han aprendido a manejarse en internet, en conectarse a video Zoom, porque hasta el día de hoy, en el fondo, con la población de adultos mayores es más complejo el trabajo grupal, sobre todo. Marcela, si voy a la práctica en el sistema de salud privado particular, una persona con alguna afección, con alguna complicación de salud mental, acude generalmente a un psiquiatra o a un psicólogo para que lo oriente, en el caso del psiquiatra, como es médico, para que le dé incluso medicamentos asociados. Sin embargo, las consultas no son baratas, no son accesibles. 80.000 pesos, por ejemplo, por nombrar. Un costo asociado. En el sistema público, una persona que carece de esos recursos para ir a una consulta privada, ¿cómo puede acceder, en definitiva, por su salud mental? Es súper importante decir que el 80% aproximadamente de los problemas de salud mental se resuelven en la atención primaria. No requieren la intervención específica de un psiquiatra o de un equipo de especialidad. No requeriría una terapia, por ejemplo. No requeriría una terapia de especialidad, en el fondo, un COSAM o en la unidad de atención ambulatoria del hospital base, sino que lo resuelve el médico familia, el médico general, más el equipo de salud mental que está instalado en la atención primaria. Sí. Por lo tanto, la vía de acceso es la consulta espontánea a través de cada uno de sus establecimientos de salud. Exacto. ¿Ya? Después es ese equipo de atención primaria el que define si esa persona ha ido complejizándose y requiere de la intervención de un especialista. Esto requiere un seguimiento, entonces. Requiere un seguimiento. Atención primaria hace tratamiento. De hecho, de las garantías GES en salud mental, por ejemplo, la garantía GES depresión, que es por lejos la que tiene un mayor volumen de personas, está instalada hasta la depresión grave en atención primaria. Ya. Entonces, están las canastas de medicamentos que requieren las personas. Y por lo tanto la vía de acceso más fácil para la comunidad es esa. Y ahí es el equipo de atención primaria el que va a definir, de acuerdo a distintos protocolos y distintas guías clínicas que se manejan en el ámbito público, si requiere de la intervención de un especialista o no requiere de la intervención de un especialista. Y frente a eso, nosotros hemos instalado con mucho éxito acá en la provincia de Osorno la estrategia de las consultorías, que son reuniones clínicas entre los equipos de atención primaria y los equipos de especialidad, en donde se analizan casos, ya sea en casos presenciales con el usuario ahí entrevistado por los dos equipos, o revisiones de fichas y presentaciones de casos en donde el equipo de especialidad puede definir a priori si ese caso en realidad puede ser atendido o no en especialidad, para evitar esto de que me hicieron una interconsulta, me dijeron que no, que de repente es una de las cosas que a la gente en este ámbito demora un poco la consulta. Hay que ser también súper claro, los problemas de salud mental en Chile todavía sufren de mucho estigma. Como que todavía uno no lo dice con tanta claridad, así que voy al psiquiatra, voy al psicólogo, así como dice voy al traumatólogo, por ejemplo. Claro. Entonces, eso juega en contra de los diagnósticos precoces, juega en contra de la oportunidad de los tratamientos. Muchas veces se mantiene de manera hermética y tal como tú lo señalabas. Y respecto a lo que ha sido pandemia, si vamos también a cifras, datos e información que tú puedas compartirnos localmente, ¿cuáles han, o más que datos y números como tal, sino que qué trastornos específicamente han aumentado o han incidido o han influido de alguna u otra manera, de manera importante en pandemia? Me refiero a depresión, frustraciones, ansiedad o posibles otros trastornos que han afectado en pandemia, donde vemos, por ejemplo, situaciones económicas adversas, donde vemos obesidad asociada, donde vemos temas familiares, varios factores que tú nos puedas compartir. Sí. Hay que hacer una diferencia respecto de la realidad de lo que es un trastorno de salud mental, de lo que es un problema de salud mental. Porque todos nosotros podemos tener en algún momento de nuestra vida, y así en el fondo hay un porcentaje de prevalencia
de los últimos 6 meses un 22%, es decir, 1 de cada 4 casi, de los chilenos va a tener algún problema de salud mental en algún momento de su vida. Pero además casi todos tenemos problemas de salud mental que no necesariamente son un trastorno. Por ejemplo, si yo tengo problemas de sueño, Por eso supuesto, es un problema y no un trastorno. Es un problema, no necesariamente eso No digo configura yo, un trastorno. No, yo tengo muchos lo problemas de cito como sueño. ejemplo. No, yo tengo muchos problemas de sueño en el fondo, pero para que se cumplan los criterios de un trastorno tienen que cumplirse muchos requisitos. Entonces, no todas las personas que tienen sintomatología necesariamente tienen un trastorno que requiera tratamiento. Muchos de ellos requieren otro tipo de intervenciones que no necesariamente son un tratamiento con un especialista y con medicamentos, porque eso sí hemos visto un aumento en el consumo de medicamentos sin receta médica, por ejemplo, que han salido varios estudios ahí al respecto. Eso. Entonces, ahí hay que hacer esa primera diferencia. La gran mayoría de los chilenos y de la población mundial que está afectada en el fondo por esta pandemia va a tener en algún momento sintomatología ansiosa y depresiva, que es la que más prevalece en situaciones como esta. A mí me tocó vivir en el 2010 en el terremoto de Cauquecura. Yo trabajaba en el mismo servicio de salud, así que en el epicentro mismo. Y ahí nosotros vimos cómo se invirtió, no necesariamente en el momento mismo, sino que un año después nosotros teníamos una cantidad mayor de depresión y una cantidad menor de trastorno ansioso, y posterior al terremoto se invirtió esa proporción. Aumentó la ansiedad. Aumentó mucho el trastorno ansioso, disminuyó el trastorno depresivo. Ocurre en todo caso un fenómeno que es súper llamativo en el ámbito de salud mental, y es que las consultas y los problemas de salud mental no aumentan de inmediato. ¿Ya? Es decir, no es que nosotros en el momento peak de la pandemia tengamos un momento peak de problemas de salud mental. En general, los problemas de salud mental tienden a aumentar notoriamente cuando la emergencia va disminuyendo. Es decir, cuando vayamos saliendo de la pandemia, van a empezar a notarse mucho más los problemas de salud mental. ¿Y por qué se da esa situación? Es un fenómeno que ocurre ante las emergencias básicamente porque las personas tienden primero a buscar cómo satisfacer las necesidades básicas. O sea, primero se afronta, pero luego viene un decaimiento, por llamarlo, un bajón. Exacto. En este minuto, por ejemplo, las personas, tal como lo mencionaba, están preocupadas, por ejemplo, de la situación del empleo, de la situación de los colegios, de los niños. Entonces, hay otras ocupaciones en el fondo. Y probablemente hay menos atención respecto de lo que ocurre frente a su salud mental. Entonces lo hemos visto frente a terremotos, lo hemos visto frente a otras emergencias que en general son más acotadas, que tienen un inicio y un fin bastante más breve que esta. Y se ha visto que efectivamente los problemas de salud mental empiezan a aumentar después. Entonces la preocupación que tenemos los que trabajamos en el área es que en el fondo la gran carga de enfermedad que va a significar la salud mental probablemente se esté empezando a ver recién ahora, ya casi un año y medio desde el inicio de la pandemia. Por eso es que en el primer año nuestras cifras tampoco fueron tan alarmantes y vimos los números y probablemente las prevalencias a nivel país tampoco van a variar mucho, pero tiene que ver con este fenómeno. Y en rango etario y también en tema de género, ¿son hombres, son mujeres, son niños, son adolescentes? ¿Dónde afecta más la salud mental en el día de hoy? En general, las mujeres son las que tienen una mayor cantidad de consultas en la atención tanto de especialidad como de atención primaria. Pero ahí hay que hacer también una salvedad. Bueno, salud mental está lleno de salvedades, porque en el fondo el ser humano es súper complejo, entonces no es un tema que se pueda trabajar como linealmente. Hay que hacer la salvedad porque las mujeres en general estamos mucho más en contacto con los sistemas de salud por un tema de ciclo vital, digamos. O sea, desde que nos embarazamos, por ejemplo, desde que nace ese hijo, desde el control del hijo, hay muchas oportunidades en las cuales las mujeres podemos evidenciar nuestros problemas de salud mental en un establecimiento de salud. Tenemos mucho más contacto con los establecimientos de salud que los hombres, que en general no se ocupan con tanta frecuencia de este tipo de cosas. Entonces, lo que ocurre ahí es que el hombre se contacta con los establecimientos de salud en general para situaciones bien concretas. Una enfermedad de morbilidad, entonces va y le dice, doctor, me duele el brazo. Y el doctor le ve el brazo. Y generalmente ese hombre tiende a no volver. Entonces, son menos las oportunidades que tienen los equipos de salud de pesquisar trastornos.
Perfecto. Ahora, en términos de prevalencia, sí, los trastornos de salud mental son más prevalentes en mujeres, así como también son más prevalentes en niveles socioeconómicos más bajos y en niveles de escolaridad más bajos. Ya. Entonces, los trastornos de salud mental en general tienden a afectar a un segmento bien específico de la población más que a otro. Y por eso es que las intervenciones tienen que ser bien focalizadas. Cuando en una familia, en un hogar, posiblemente existe alguien con complicaciones, problemas o trastornos de salud mental, ¿cómo podemos tener ciertas características para detectar eso? Porque muchas veces el ser humano, como se dice en buen chileno, es para adentro, es introvertido y no exterioriza algunos problemas, y la salud mental es algo tan del fuero interno que en definitiva no se logra visualizar. Y asociado a eso también, segunda pregunta en una, lo que ha pasado con los índices de suicidio y cómo evitar el suicidio. Bueno, en general, yo creo que la familia y el entorno más cercano son quienes pueden estar más atentos a cambios en las conductas. Porque en general, si bien uno puede no verbalizar Sí. lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está viviendo, en general eso tiende a evidenciarse a través de conducta. Uno tiende a dejar de hacer aquellas cosas que antes disfrutaba, uno tiende a estar más irritable, uno tiende a tener problemas de sueño, dificultades para la concentración. En general la persona varía un poco su comportamiento. Ya. Y el entorno es en el fondo el que está o debiera estar más pendiente de esos cambios. Claro. Entonces lo importante siempre es consultar. Nosotros la recomendación siempre es consultar lo antes posible. Preferimos en el fondo una consulta donde a uno le puedan decir, sabes que en realidad yo te veo bien, no tienes nada, a estar llegando tarde. Es preferible el diagnóstico. Es preferible siempre el diagnóstico precoz, siempre la intervención precoz. Sí. Y respecto de suicidio, bueno, los índices de suicidio en Chile siempre manejamos cifras con un par de años de retraso. Ya. Pero de acuerdo, no están actualizadas. Sí, no están muy actualizadas, pero las cifras que manejamos localmente, que tienen que pasar por todo este proceso, Claro. así que son cifras muy preliminares. Nosotros tuvimos una disminución de los suicidios comparado al año 2019 con el 2020. Ya tuvimos una disminución. El año 2019 fueron alrededor de 30 casos de suicidio en la provincia y el año 2020 tuvimos 21. O sea, en el fondo es una disminución casi un 30%. ¿Ya? Y en lo que vamos del año a mayo de esta fecha llevamos alrededor de 4. ¿Ya? Eso quiere decir, si comparamos de enero a mayo del 2019, enero a mayo 2020, igual tenemos una disminución. Teníamos 9 de enero a mayo en un año y 8 en el otro. Entonces igual llevamos un porcentaje menor. Sí. Y eso no es tan raro, porque acaba de salir una publicación en la revista The Lancet que muestra cómo se estudió en varios países el fenómeno del suicidio. Y en países de altos y medianos ingresos, la tasa de suicidio se mantuvo o disminuyó. No hay explicaciones muy concretas ni claras para eso, porque estábamos esperando en el fondo un fenómeno distinto. Claro, como que se esperaba algo negativo. Pero la pandemia no ha terminado. Y es lo que muy bien tú decías hace un rato atrás, sí. Que hay que esperar ese periodo tal vez post-pandemia. Sí. ¿Y con qué nos vamos a encontrar ahí? Lo que sí hemos visto nosotros... Pero post-pandemia no sabemos cuándo termina. ¿Cuándo? Por eso en el fondo uno tiene que mirar las cifras con cautela, porque en el fondo se han hecho también estudios respecto de otras situaciones de epidemias parecidas a esta, digamos, en focos mucho menores. Donde efectivamente los índices de suicidio han subido, así como también hay estudios que nos muestran que cuando hay, por ejemplo, alza en el desempleo o disminución en el fondo en los ingresos, también se tiende a correlacionar con un aumento en la tasa de suicidio. El suicidio es un fenómeno tan multicausal que es muy difícil asociarlo a un solo fenómeno. Es muy difícil decir, se suicidó por esto. En general, las variables que intervienen en un suicidio son múltiples. Entonces es complejo hacer una asociación así causal. Lo que sí nosotros hemos visto, y en eso tenemos que hacer la mención, el gobierno implementó el sistema de ayuda en crisis que tiene que ver con Salud Responde, que es un número telefónico que atienden psicólogos, que ha ido aumentando la cantidad de horas en las que están presentes los psicólogos. Y nosotros hemos visto un aumento comparado entre el 2019 y el 2020 de un 500% de llamadas en la provincia de Osorno. Eso es claramente un aumento. El porcentaje suena enorme, pero en realidad partimos con 9 llamadas en un año y tenemos en el fondo ahora una cantidad, en lo que va del año, tenemos una cantidad
que está casi alcanzando el año 2019. Hay muchas personas que por temor, como muy bien lo decías tú también, por ese temor aún socialmente no quiere evidenciar que tiene un problema de salud mental. Y la estrategia de Salud Responde ha funcionado bastante bien. Ya en el fondo la persona llama, es atendida por un psicólogo de Salud Responde. Se le advierte a la persona al momento de llamar que si se logra constatar algún riesgo de suicidio, va a ser contactada con el equipo de atención primaria o el equipo de especialidad en el que esté en tratamiento, y si no está en tratamiento, en aquel equipo de salud que esté inscrito a la persona. Y se activa el rescate. Se activa el rescate ya sea telefónico, la visita domiciliaria. Y en eso los equipos de salud de la provincia de Osorno han sido tremendamente proactivos y han respondido, pero en los plazos en que se espera que respondan. Por lo tanto, nosotros usamos el número de Salud Responde, que es el 600-360-7777, en cada una de las oportunidades que tenemos, porque efectivamente sabemos que funciona. De hecho, las notificaciones me llegan a mí, y yo misma, junto a Jorge, que es el colega psicólogo de la unidad, las repartimos a los establecimientos donde la persona está inscrita, y se le hace seguimiento respecto de si fue contactada, si se logró en el fondo. Qué importante ese número que acabas de dar, 600-360-7777. Sí. Si alguien tiene una afección de salud mental, si ve, digamos, algún problema que está pasando a mayores, ahí está el número telefónico disponible. Sí, y hay otras alternativas también que se han implementado a través del programa Saludablemente, que en www.gov.cl/saludablemente, ahí hay otras alternativas también. O sea, uno puede agendar, por ejemplo, una llamada para que a mí me llamen. Ah, perfecto. Ya uno puede también tener el acceso directo. Como una consulta también online. Por lo tanto, alternativas para aquellas personas que tienen acceso a teléfono o a redes sociales, videollamadas también se pueden hacer. Están esas alternativas. Respecto de los profesionales que tienen que ver con salud mental, vale decir psicólogos, psiquiatras y otros más que están en un equipo multidisciplinario, ¿estamos bien? ¿Son suficientes los recursos humanos? Generalmente los profesionales que son invitados a un programa como este dicen no, y nunca van a ser suficientes. Pero la distribución en esta provincia, tanto en el sector de atención primaria, público y privado, ¿son suficientes? No. No, desde mucho antes de la pandemia. Y ahí también ocurre una situación que es bien particular, porque en general en el ámbito de salud mental, como la demanda es tan alta, el acceso responde a la oferta. Entonces, si yo tengo 5 psicólogos, en general los 5 van a estar llenos, pero si tengo 10 también van a estar llenos. Entonces, en el fondo tiene que ver mucho con qué ofrezco yo a la comunidad para saber cuánto la comunidad requiere. Entonces es un juego bastante artificioso, porque yo puedo decir, tenemos 15.707 personas en control en atención primaria el año 2019 y 14.000 el año 2020, pero probablemente si yo tuviera más recursos humanos, ese número sería mucho mayor. Marcela, no te quiero dejar de preguntar algo muy importante por un entrevistado que tuvimos en este programa varios capítulos atrás. El prefecto de la PDI mencionó que han aumentado los índices de las amenazas en pandemia. Y eso implica también que esas amenazas, como falta, digamos, o la parte punitiva y tipificado como delito también, implica que la violencia, por lo tanto la agresividad, está a flor de piel. ¿Eso se logra visualizar? ¿Se ha analizado ese fenómeno de la violencia hoy en día también? O sea, lo primero que yo podría decir es que el término como de la violencia y la asociación con salud mental es una cosa histórica, que en el fondo genera también harto estigma, sobre todo a las personas que tienen patologías que son un poco más graves, como por ejemplo la esquizofrenia o un trastorno bipolar, que tiende a asociarse el diagnóstico con esta situación de agresividad o de violencia, y eso es algo que nosotros desde el ámbito de salud mental tratamos cada vez que podemos de desmitificar. De hecho, las personas con esquizofrenia son más víctimas que victimarios si uno pudiera hacer las estadísticas. Pero lo que sí se ha visto es que el estrés, efectivamente, al que estamos todos sometidos, que en el fondo, pongámonos en el contexto, o sea, llevamos 1 año y medio con nuestros mecanismos activados prácticamente al 100%, por lo tanto llega un momento en que efectivamente esto va generando otro tipo de respuestas que no son las respuestas adaptativas y las respuestas que uno esperaría de una persona que no ha estado sometido, digamos, a estos estresores. Entonces, claro, es lo que uno ha visto
en la televisión, es lo que uno ve en la respuesta de los automovilistas muchas veces. Sí, lo hemos visto en medios. Sí, y eso en el fondo está más que asociado a trastornos de salud mental propiamente tal, como trastornos, como lo que veníamos hablando antes. Las condiciones en las que estamos nosotros ahora, el contexto ha hecho que vayan emergiendo respuestas de la ciudadanía, que son respuestas que probablemente no estarían tan evidenciadas si no hubiéramos tenido este año y medio en el que hemos estado viviendo a medias, digamos. ¿Cuáles son las estrategias, los desafíos, los compromisos como Servicio de Salud Osorno para lo que resta de año, para lo que resta también en el próximo 2021? Bueno, nosotros afortunadamente estamos en un servicio de salud que ha potenciado la salud mental desde hace muchos años. Por lo tanto, la sensación es que dentro de todas las precariedades que tiene la salud mental, nuestro sistema en Osorno está un poco mejor preparado que otros sistemas en el fondo, en otros territorios del país. Y eso lo hemos visto en los números y lo hemos visto en el fondo también en esta creatividad que usaron los equipos para acercarse a las personas. Siempre va a faltar, evidentemente siempre va a faltar, por lo tanto el servicio siempre está pensando en cómo ir aumentando la cobertura, cómo ir aumentando la calidad de las prestaciones y la oferta. Estamos en el fondo hace unos años ya levantando, por ejemplo, oferta para lo que son los adolescentes en términos de camas que no teníamos, cama psiquiátrica infanto-adolescente. Eso ya se está levantando en el hospital base. Estamos desarrollando siempre proyectos nuevos que tratamos en el fondo de ir acercando la especialidad a los territorios. Para nosotros es súper importante que sea la especialidad la que se acerque a la gente y no la gente tenga que venir a Osorno. Si uno lo ve, somos una provincia pequeña, entonces todo está concentrado acá. Muchas personas que vienen de sectores rurales, apartados, distantes, que posiblemente tienen un tema de salud mental que afecta y no pueden llegar. Nuestro desafío es ese. Lo que nosotros estamos haciendo es buscando cómo la especialidad se acerque a los territorios y no cómo, para evitar en el fondo estos gastos de traslado y estas barreras de acceso que tienen que ver con las distancias. Por lo tanto, tenemos hartos desafíos. Vamos a estar dando hartas buenas noticias, yo creo, de aquí a un tiempo. El programa se llama Contratiempo y el tiempo es oro. Se nos va el tiempo. Solo un par de minutos nos restan. Y Marcela, última pregunta que quiero que puedas responderme y compartir. ¿Cuáles son las recomendaciones finales para reiterar a nuestros televidentes de si hay algún problema de salud mental con esas múltiples características y factores que tú mencionabas, dónde puede acudir, lugares, fonos, contactos? Sí, primero reiterar el teléfono de salud responde. Ahí no solo se hace intervención en crisis de riesgo suicida, sino que cualquier problema de salud mental puede ser abordado. Su cámara. 600-360-7777, salud responde, a través de www.gov.cl/saludablemente. Ahí también hay muchos consejos respecto a situaciones específicas que trabajar en el ámbito de salud mental, y siempre los establecimientos de atención primaria de su territorio, que son en el fondo la puerta de entrada y de salida de muchos de los problemas de salud mental que tiene la población. Marcela Villagrán Rivera, encargada de salud mental del Servicio de Salud Osorno. Muchas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros, el tiempo, la disponibilidad para haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes, siempre es un gusto hablar de salud mental. Por supuesto, para nosotros también, un agrado, y por supuesto para los televidentes, qué tan importantes son estos temas. En el día de hoy estuvimos con un médico hablando sobre pandemia y otras cosas más en el primer bloque, y ahora sobre salud mental. Usted siga cuidándose, no bajemos los brazos, es importante seguir compartiendo esa responsabilidad, es conjunta, trabajemos en equipo, y por supuesto nos encontramos el próximo miércoles, como cada semana, en Contratiempo. Que estén muy bien, que se cuiden, y un abrazo virtual para todos. Muchas gracias.